Bueno, para realizar el procedimiento, para poner justamente en mis señales, yo voy a necesitar una librería o un complemento que es el que yo les comenté que se tenía que implementar o bueno, para la anterior semana, ¿sí? Ese elemento, si yo lo tengo implementado, me va a aparecer aquí una parte que se llama control y simulación. Y me va a aparecer una parte que dice, eh, ah, bueno, esta parte la tenemos siempre. Ok, la parte del PID, esa sí la podemos tener normalmente, pero no va a funcionar tan bien si nosotros no tenemos el complemento instalado. Ese complemento, si no estoy mal, o bueno, yo les envié cuál era, es el de control y simulación. Y pues se va reflejado en que nosotros vamos a tener este pedacito que se llama simulación. ¿Listo? Para meter lo que sería, digamos, todas las funciones de transferencia, todo ese tipo de cosas, nosotros primero lo que tenemos que hacer es agregar una parte que nos permita hacer simulaciones basados en el tiempo. ¿Listo? Ese sería Control and Simulation Loop, que viene a ser algo parecido a un while, pero como les digo, con control de tiempo. Este elemento, adentro yo ya puedo ingresarle lo que sería elementos continuos, como lo sería, por ejemplo, una función de transferencia. Digamos acá, esta de acá. Si yo le doy doble clic, yo voy a poder modificar los elementos que tiene adentro. No, esta función de transferencia en este momento está solamente con un polo, pero yo le puedo agregar los elementos en el denominador que yo quiera y los elementos en el numerador que yo desee. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si yo quisiera poner una función de segundo orden, simplemente tendría que agregar un coeficiente en lo que sería A2, ¿sí? Que sería pues el coeficiente de segundo orden. Si quiero agregarle de tercer orden, pues lo mismo, ¿sí? Obviamente, pues de primer orden no vamos a pasar, ¿sí? Y pues para este primer ejercicio vamos a representar un elemento de primer orden. Entonces, en el denominador, sí, sí, está en el 6. Tiene toda la razón. Voy a poner acá un 2 para que me quede como está esa función de arriba. Y voy a poner acá otro 2. ¿Listo? Bueno, era un quiz de asistencia. No dieron bien con bola, entonces no sé. ¿Cuánto sería la ganancia estática de esta función? 2. Este elemento de arriba. ¿Cuánto sería tau, la constante de tiempo? ¿Qué sería esta? Tau, 2 segundos. ¿Y el tiempo de estabilización cuánto sería? 8. 4 veces tau. 8 segundos. ¿Listo? Vamos a corroborar que estos datos sí nos den acá. ¿Listo? Bueno, ya tengo mi función de transferencia, pero tengo que ponerle algún tipo de entrada, ¿sí? La entrada más común siempre va a ser el escalón unitario, ¿sí? Entonces voy a ir de nuevo aquí a la parte de simulación y aquí en la parte de generación de señales yo le voy a escoger el escalón unitario. Lo voy a poder agregar acá. Y fíjense que me aparecen botoncitos pues para conectarlos. Pues, normalmente aparece. Hay una variable de estado, esa normalmente pues aquí no la vamos a usar, se utiliza más cuando se utilizan observadores. Pero
y pues tenemos una salida. ¿Cómo vamos a medir la salida? Pues con algún tipo de gráfica. Entonces también aquí en Control Simulation, en Simulation vamos a tener lo que serían gráficas. Y por ejemplo acá pues queríamos ver una gráfica para ver simulaciones en el tiempo. Entonces ya tendríamos lo que sería entrada, función, elemento para mostrar la salida. Vamos a ver cómo se vería la señal por dentro. Entonces, esta señal por dentro tiene estos valores. Empieza en 0 y al segundo termina en 1. Yo le puedo modificar esos valores, por supuesto, ¿no? Yo le puedo poner que ingrese en 1, que termine en 2 y que el cambio lo haga en 0 segundos. Lo voy a dejar así por el momento para que se evidencie, pero digamos que todos esos datos pues son modificables. ¿Sí? Y pues normalmente vamos a trabajar con el escalón unitario. ¿Listo? Bueno. Listo. ¿Qué nos faltaría corroborar? Nos faltaría corroborar las configuraciones que debe tener esto adentro para que sí funcionen las cosas. Bueno, entonces, vamos a ver. Tenemos en principio el tiempo inicial y el tiempo final. El tiempo inicial, pues naturalmente es mi señal que empieza, o sea, mi señal unitaria, mi señal de escalón unitaria empieza en 0. Bueno, en este caso empieza en 1, quiero ver que se vea la diferencia, entonces la voy a iniciar en 0. Y como yo quiero ver este proceso, está bien que por lo menos, pues, el final del tiempo sean 10 segundos. Si yo tuviera un TAO, por ejemplo, de 16, perdón, un tiempo de estabilización, por ejemplo, de 20 segundos, obviamente esta opción yo la tendría que modificar acá, porque no alcanzaría a ver toda la función, ¿sí? Tengo que verificar estos elementos y pues para eso lo mejor es utilizar las ecuaciones. ¿Qué más tengo que verificar? Tengo que verificar eh, que el tiempo de simulación pues, sea lo suficientemente pequeño correspondiente, pues, bueno, el rango de esto sería de 0 a 10, más o menos 10 segundos. Yo tengo que corroborar que este valor sea mucho más pequeño que estos 10 segundos para que pueda realizar una función, o sea, que mi función se vea de manera fluida. Si yo le pongo un step, un paso muy grande, digamos que sea de un segundo, pues obviamente yo vería esta señal cruzada en 10 partecitas y no vería así una señal fluida, la que nosotros esperamos ver. Entonces, ¿qué recomiendo? Que por lo menos esta condición sea 10 veces más pequeña, 100 veces más pequeña que el espacio total de tiempo que nosotros tenemos. ¿Listo? Casi siempre se comete ese error y hay veces por eso no sale. De resto, pues las configuraciones son casi las mismas para todos. Y bueno, ya podríamos empezar a ver pues cómo funciona. Listo, entonces le voy a dar correr y vamos a ver que mi función ya quedó ahí bastante bien representada. Es un elemento que empieza en 1, empieza a cambiar y más o menos en 8 segundos ya ha superado el 62% del total de la ganancia estática, que sabemos que es 2, y efectivamente pues sí se cumple acá. ¿Listo? Como les decía, si ustedes quieren modificar los parámetros
de la visualización de esta parte. Simplemente basta con ir acá y decirle, bueno, no quiero ver 10, quiero ver, no sé, 15 segundos. Listo. Y también, si yo quiero ver la entrada, solo bastaría con agregarle. O bueno, vamos a ver primero los 15 segundos y bueno. Ok, aquí eh, algo del eje. Bueno, tiene que estar de 0 a 15 para que se vea todo lo que yo realicé, pero pues efectivamente, más o menos en 9 segundos, es decir, 8 más 1, ya se estabiliza mi señal, que es lo que yo quería ver, y se estabiliza en un valor de 2 que sí corresponde a lo que sería mi ganancia estática. Siempre les voy a recomendar que pongan entrada y salida. ¿Cómo se puede poner la entrada y la salida en un mismo elemento? Bueno, tengo que agregar uno de estos bloquecitos que son los que me permiten pasar del dominio de Laplace al dominio del tiempo. Y si yo quiero agregar otro gráfico, lo puedo hacer o lo puedo poner todo en el mismo gráfico. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, los valores que me van a botar estos bloquecitos son arreglos. Entonces voy a la parte de arreglos y eh, eh, voy a ponerle inicializar, si no estoy mal, arreglo. No mentiras. Esto es la parte de arreglos. Le voy a poner se me olvidó replace, insert, iniciar, construir arreglo. Perdón, construir arreglo. Este elemento me va a permitir, si conecto acá eh, y agrando esta parte, medir varias señales en una sola gráfica. Así voy a poder siempre evidenciar entrada y salida. ¿Señor? Ah, tiene toda la razón del mundo. Es aquí. La tengo que ver acá. Y ahí ya pues tengo mis dos señales. ¿Listo? Esta herramienta es muy poderosa porque también me permite lo que sería hacer bucles, que es algo que pues ustedes ya habrán visto en control. ¿Sí? Sí, exacto. Tomar el dato del error para que se corrija más rápido y pues lo que sería implementar un payback para poder compensar esta función y que, por ejemplo, el tiempo de estabilización sea más pequeño. Pero bueno, eso ya sería tema. Pues, claro. Por el momento, pues, digamos que lo que podríamos lograr, como les digo, perdón, abro aquí, con simulaciones como estas, que obviamente van a estar basadas en elementos que tienen plantas y compensaciones. Aquí la compensación no es en bucle, sino es en serie. Entonces, podemos tener compensadores y verificar cómo a partir de una planta, pues, un elemento básico, podemos hacer compensaciones que pueden cambiar la dinámica, pero tranquilos que eso es más adelante. Y vamos a ver, pues, si nosotros hacemos las cuentas, la idea es que coincidan estos valores y tal cual como coinciden aquí en este ejemplo tan sencillo.
Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? La idea es que, bueno, la próxima semana va a tener mucha componente de modelado de sistemas. Entonces, la idea es que hagan tanto los cálculos como también implementen estos situaciones. ¿Para qué? Para que lo que les digo, verificar efectivamente que sí es la función. Bueno, ahorita subo el video. Eso sería todo por hoy, muchachos. Eh, más temprano. ¿Listo? Entonces, no, 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 pues a ver si nos pudo más la